Hola, en este video vamos a calcular el dominio y el rango para esta función racional e irracional. Como vemos que la variable x se encuentra formando parte del denominador, pero además haciendo parte del radicando de una raíz cuadrada, entonces se debe cumplir que precisamente ese radicando x cuadrada menos 5x más 6 sea mayor que 0. No basta con garantizar que sea mayor o igual que 0, porque obviamente si tenemos un 0 en el denominador, en automático el dominio se indetermina. Así que vamos a encontrar valores que hagan válido que el radicando sea mayor que 0 para también anular el efecto de la posible división por 0. Ahora, para resolver esta desigualdad cuadrática que se nos ha presentado, vamos a proceder a factorizarlo para obtener precisamente los factores primos del trinomio que la forma. Vemos que es un trinomio del tipo x cuadrada menos bx más c, el cual podemos factorizar de manera directa de la siguiente forma. Sacamos la raíz cuadrada del término cuadrático x y x, multiplicamos más por menos menos, menos por más menos, y nosotros deberemos encontrar una combinación de números que multiplicados nos den 6 y sumados menos 5, y esos dos números son 2 y menos 3. Menos 2 por menos 3 más 6 y menos 2 menos 3 nos da menos 5. Ahora, a partir de los factores primos del trinomio, vamos a obtener los valores críticos de la desigualdad, es decir, los valores que delimiten las regiones que hagan válida la desigualdad. Así que del primer factor x menos 2 igualamos a 0, de manera que al despejar la literal x, este 2 que está restando pasa a sumar, de manera tal que 2 sería nuestro primer valor crítico. Del segundo factor x menos 3 lo igualamos a 0 y despejando la variable x obtenemos este 3 que está restando pasa a sumar, de manera tal que 3 será nuestro segundo valor crítico. Ahora, mediante una pequeña porción de la recta de los números reales en la cual hemos ubicado los valores críticos 2 y 3 debidamente ordenados, vemos que se nos han formado tres diferentes regiones. Vamos a tomar algún valor representativo de cada una de ellas para averiguar mediante el producto de los factores primos cuáles valores hacen válida precisamente que esta desigualdad sea mayor que 0. No es que nos interese el valor numérico, solamente necesitamos garantizar que su producto sea un valor positivo, el cual obviamente es mayor que 0. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, para esta primera región que comprende del 2 hasta el infinito negativo, podemos tomar, por ejemplo, el valor de 0 como representativo. Así que si sustituimos en los valores, en los factores primos originales, tendríamos 0 menos 2, o sea, nos quedará un factor negativo. Con el segundo factor, 0 menos 3, otro factor negativo. De manera que al multiplicar los dos menos por menos, esto obviamente nos da un valor positivo y esto hace válida la condicionante de que sea mayor que 0. Por lo tanto, como el 2 no hace parte del recorrido por estar mayor que 0, entonces tendríamos que colocar aquí un pequeño círculo sin rellenar y delimitamos de esta manera el recorrido desde el 2 hasta el infinito negativo. Para la segunda región comprendida entre 2 y 3 podemos tomar, por ejemplo, el valor de 2.5 como representativo. Así que si lo sustituimos en los factores originales tendríamos 2.5 menos 2, nos daría 0.5, es decir, un factor positivo. Si tomamos en el segundo factor 2.5 menos 3, nos daría menos 0.5, es decir, un factor negativo. De manera tal que al multiplicar más por menos, esto nos resulta en un valor negativo y esto no cumple la condicionante de ser mayor que 0. Obviamente cualquier número negativo no es mayor que 0. Así que para la última región, que es del 3 en adelante, podemos tomar por ejemplo el valor de 4.
Si lo sustituimos en los factores primos, tendremos 4 menos 2, 2. Esto nos resulta en un factor positivo. Y para el segundo, 4 menos 3, 1. Esto también es un valor positivo, de manera que al multiplicar más por más nos da un factor positivo. Y esta región entonces hace válida la condicionante de la desigualdad. Vemos que el 3 tampoco debe hacer parte del recorrido. Ponemos un pequeño círculo para delimitar su región y marcamos el recorrido desde el 3 hasta el infinito positivo. Así que podemos entonces definir el recorrido del dominio en forma de intervalo de la siguiente manera. Empieza su recorrido desde el infinito negativo hasta justamente el valor de 2 abierto, es decir, sin incluir. Haremos una pequeña unión para incluir la segunda porción del recorrido que inicia en 3 sin estar incluido el 3 y obviamente va hasta el infinito positivo también abierto, y esta expresión nos delimita el dominio de la función. Para calcular ahora el recorrido del rango de la función deberemos entonces despejar la variable x. Hemos cambiado ya f de x por y. Y lo primero que podemos observar es que la variable x está incluida dentro de un radical. Por lo tanto, para iniciar el proceso de su despeje deberemos elevar la ecuación al cuadrado en ambos lados para propiciar la anulación precisamente de la raíz cuadrada. Así, del lado izquierdo de la ecuación obtenemos precisamente y cuadrada. En el numerador del lado derecho, menos 2 al cuadrado nos resulta en 4. Y en el denominador conseguimos entonces la anulación de la raíz. Por lo tanto, nos queda esta expresión. Ahora, continuando con las operaciones para despejar la variable x, este denominador lo pasaríamos a multiplicar a la variable y a su vez la variable y que quedaría multiplicando pasaría a dividir, de manera que podemos intercambiar las posiciones de la siguiente manera. Nos quedaría entonces en el lado izquierdo x cuadrada menos 5x más 6, esto sería igual a 4 dividido por y cuadrada. Como vemos que se nos perfila claramente una ecuación de segundo grado, vamos a presentarla igualada a 0 de la siguiente manera. X cuadrada menos 5x más 6, y pasamos este término obviamente con la operación cambiada, es decir, quedaría restando y esto igualado a 0. Ahora, para resolver esta ecuación cuadrática podemos hacer uso de la ecuación general de segundo grado. De manera que si hacemos la asociación con su formato general, podemos distinguir que el coeficiente a del término cuadrático para este caso es igual a 1. El coeficiente del término de primer grado b sería menos 5 y el término complementario c estaría conformado por las dos cantidades de 6 menos 4 dividido por y cuadrada. Si hacemos la sustitución de los valores en esta fórmula general, tendríamos lo siguiente: menos b, es decir, menos 5, más menos la raíz de b cuadrada, es decir, menos 5 elevado al cuadrado, menos 4 por a, donde a es igual a 1, y por c, donde c es 6 menos 4 dividido por y cuadrada. Todo esto al interior de la raíz y a su vez dividido por 2 veces el valor de a, que es justamente 1. Si avanzamos en la simplificación de las operaciones, tendríamos lo siguiente: menos por menos más, nos va a quedar entonces un valor de 5 positivo. Al interior del radical, menos 5 al cuadrado nos resulta en 25. Aquí tendríamos menos 4 por 1 es menos 4, multiplicado por el 6 nos daría justamente menos 24, y ese menos 4 multiplicado por la segunda fracción sería menos por menos va a dar más, y 4 por 4, 16 sobre y cuadrada todavía en el interior del radical, y divididos entre 2 por 1, obviamente 2. Simplificando aún más la expresión, vamos al interior del radical, tendríamos entonces la raíz de 25 menos 24, nos queda 1 más 16 sobre y cuadrada todavía dentro del radical y a su vez dividido por 2.
Para la ecuación que hemos obtenido, en este punto vemos que la variable y se encuentra al interior de un radical. Por lo tanto, se debe cumplir que precisamente ese radicando sea mayor o igual que 0 para garantizar que obtengamos un número real. Si observamos con detenimiento y analizamos la desigualdad, vemos que se trata de una suma de valores positivos, porque la variable y, cualquier valor que pudiera tomar al estar elevado al cuadrado, en automático se convertiría en un valor positivo, de manera tal que con estas cantidades no existe posibilidad alguna de que obtengamos un número que no cumpla la condicionante de ser mayor o igual que 0. Así que en una forma relativamente simple podemos afirmar que el rango para esta función la conforma el conjunto de todos los números reales. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.